Hola, chiquillos, ¿cómo están? Un gusto verlos después de mucho tiempo. Mira, lo de hoy es relativamente simple. Vamos a revisar eh, las dos guías que quedaron pendientes. Ya, yo voy a ir dando la respuesta correcta y haciendo algunos comentarios para que les quede claro, ¿verdad?, de qué se trataba la guía 3, que estaba dividida en dos partes. Eh, en la pantalla podemos ver que en la primera pregunta, ¿verdad?, es la conquista española a partir del siglo V abarcó territorios de. Bueno, España tuvo una gran extensión territorial que abarcó América, casi completa, y también Asia. Ya ellos tuvieron algunas colonias, por ejemplo, Filipinas fue una de las últimas que ellos dejaron, ¿verdad?, como colonia. En la segunda pregunta dice el idioma español al llegar a América, ya cuando llegan los españoles a América en 1492, el español no estaba, eh, digamos, completamente formado, pero sí se estaba definiendo como un idioma moderno, debido a que ya tenía la importancia política y social en el reino de Castilla, como para imponerse a los demás reinos, a Aragón, ¿verdad? Y a otros reinos dentro de España. ¿Ya? Por lo tanto, se estaba consolidando como un idioma moderno. ¿Ya? Después dice el español moderno, en la pregunta número 3 dice el español moderno estaba formado por hay una base latina con aportes europeos y americanos. Indudablemente que la base latina corresponde al 75% de las palabras que provienen del latín, más una serie de aportes americanos, ¿verdad?, que corresponderían más o menos al 15%, y el otro 10% estaría formado por aportes europeos de lengua, ya sea inglesa, ¿verdad?, o también de la lengua germana, en este caso a través de los visigodos. El español moderno, ¿no es cierto?, también ha recibido influencia de otras culturas, especialmente hoy día del lado inglés, ¿verdad?, ya sea de Estados Unidos o también de Inglaterra. Y la pregunta 4 decía, la principal característica de una lengua viva es, pero cuando hablamos de lengua viva, estamos hablando de una lengua que se usa habitualmente todos los días, en gran parte de las actividades culturales y sociales de los países. Por lo tanto, hay lenguas que están a punto de extinguirse y lenguas que son consideradas lenguas muertas. Por ejemplo, el latín que es la lengua oficial de la Iglesia Católica, todavía se considera una lengua viva, a pesar de que no hay más gente que la hable. Es simplemente la lengua base de la Iglesia Católica y en ella se escriben y se publican la mayoría de sus documentos. Entonces, una lengua para ser considerada lengua viva, ¿verdad?, tiene que estar vigente, tiene que evolucionar a través del tiempo. Y el español indudablemente ha evolucionado. La pregunta 5 decía, algunos de los pueblos americanos cuya lengua ha desaparecido, lamentablemente nosotros en ese sentido tenemos un récord. Hay muchos eh, pueblos, sobre todo del sur de Chile, de la zona patagónica, que dejaron de existir como pueblo, como tales, desaparecieron como cultura. Y junto con desaparecer sus habitantes, también desaparece su lengua. Y dentro de ellos, ¿verdad?, los más sensibles, desaparecidos en este caso como cultura, son los patagones y los Selknam. ¿Ya? Los Selknam, que son o eran, digamos, habitantes de la zona patagónica, ellos dejaron de existir como pueblo hace un par de décadas, debido a que día a día fueron menos habitantes y la lengua se fue extinguiendo a medida que desaparecían esos miembros de la sociedad. La pregunta 6 decía, la unidad del español en América se ha mantenido ¿por qué? A diferencia de otros idiomas, el español se está revitalizando todos los días debido, ¿verdad?, a los neologismos o palabras nuevas que nosotros vamos aportando como hablantes, y a la vez porque existen los vehículos culturales impresos, ¿verdad?, y audiovisuales, que junto con el avance tecnológico posibilitan este intercambio cultural a través, ¿verdad?, del tiempo. La lengua española se va a mantener así, a pesar de todas nuestras diferencias como pueblos americanos,
más que nada por que tenemos la tecnología que nos permite el intercambio cultural entre los países que hablan el español. Ahora, dentro de las preguntas de desarrollo, decía, enumere 6 elementos que originan las diferencias en el español hablado en América. Bueno, la gente que llegó a América no provenía de una sola zona española, ¿ya? Algunos eran del sur, otros del centro, otros del norte de España. Indudablemente cada uno tiene su propia forma de expresarse. Por lo tanto, el origen de los conquistadores es uno. ¿Ya? La incidencia de otras lenguas, lenguas tanto aborígenes como lenguas también europeas. Las migraciones europeas y africanas hicieron que el español, ¿verdad?, fuera también cambiando. La influencia de las comunidades limítrofes, en este caso, por ejemplo, en Brasil, en la zona de Paraguay, ¿verdad?, donde se habla el guaraní, el español se ha ido haciendo un poco una mixtura entre el guaraní y el español. Y en la zona de Brasil, ¿no es cierto?, se habla una especie de mezcla que se llama portuñol, que incluye palabras del español y del portugués. Ahora, el afán de imitar también, nosotros somos muy imitadores y por lo tanto tratamos de adaptar palabras extranjeras, ¿verdad?, a nuestra lengua. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay una alta población latina, ellos han ido adecuando el inglés en una especie de Spanglish, que es una mezcla, ¿verdad?, de español e inglés. Ya eso se habla mucho en la zona sur de Estados Unidos. Ahora dice por qué los estudiosos afirman que la unidad de la lengua en América se mantendrá. Bueno, debería mantenerse el español porque pese a nuestras diferencias sociales, políticas, económicas, hablamos una misma lengua y logramos entendernos. Si bien es cierto que con los argentinos tenemos algunas diferencias de sonido, de sentido de las palabras, pero la base de la lengua es la misma. Por lo tanto, nos podemos entender con los pueblos centroamericanos y los pueblos de más al sur de América. Esa era la primera parte de la guía. Vamos a hacer un alto, ¿ya? Y vamos a dejar aquí la segunda parte. En la segunda parte decía, la característica del español americano afecta a qué aspectos. Estaban los 4, ¿verdad? Morfología, sintaxis, fonología y semántica. ¿A qué se refiere la morfología? A cómo se escriben las palabras, la forma de las palabras. La sintaxis es cómo funcionan, la función. La fonología es cómo suenan, qué sentido tienen. Y la semántica es el significado de las palabras. Por lo tanto, la respuesta correcta ahí era todas las anteriores, es decir, afecta en las 4 áreas. La sintaxis se relaciona con ¿qué? Con la función, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que para calificar usamos un término que se llama adjetivo. Sabemos que para nombrar usamos un término que se llama sustantivo. Por lo tanto, eso tiene que ver con la función, ¿ya? ¿Cómo se llaman los nexos? Se llaman conjunciones, ¿verdad? Y son las que permiten unir las oraciones en secuencia. ¿Qué son los arcaísmos? Los arcaísmos son palabras obsoletas, antiguas, que muy poca gente usa, o que casi nadie usa. Por ejemplo, hoy día la palabra trinche, si ustedes le preguntan a sus abuelitos, es probable que sepan, ¿ya? Porque el trinche es una especie de mueble donde se guardaba la loza y la cristalería, hace 60 o 70 años atrás. Por lo tanto, esa palabra trinche hoy día no se usa y sería una palabra obsoleta. Por ejemplo, el paletó, también es una palabra que se usó hasta la década del 70 y que hoy día, indudablemente, los jóvenes, como ustedes, ya no usan. Esos son arcaísmos. En la alternativa, ¿no es cierto? Dice, marque la alternativa de la característica que no es propia de la evolución del español americano. Hay varias características, ¿verdad?, que no son propias. Pero hay una que es la verborrea. La verborrea, en el fondo, es el afán de hablar, hablar, hablar. Por lo tanto, no es una característica propia de la lengua castellana o del español americano. Y dice, en la actualidad, el avance de la tecnología ha obligado a utilizar con frecuencia extranjerismo.
¿ya? Es cosa que revisemos toda la nomenclatura de los aparatos tecnológicos y nos vamos a dar cuenta que hay cientos de palabras inglesas que nosotros estamos ocupando. Pendrive, por ejemplo. Algo tan simple como eso. ¿Ya? Pendrive. Es una palabra inglesa. Y la estamos usando porque no hay un equivalente en castellano. Y así cientos, sobre todo a nivel tecnológico. En los términos pareados, las palabras aquellas, ¿verdad?, que son americanismo y que tuvieron un significado distinto a los españoles. Por ejemplo, el ananá es, ¿qué cosa? Es la piña, ¿ya? La piña. La patata, papa. El chile, es el ají. Ustedes van a México, allá le dicen chile, no le dicen ají. El sopilote es lo que para nosotros es un jote, ¿ya? Un jote, una berrapiña. El guajalote es lo que es para nosotros, chilenos, el pavo. La chalaila, la chala o la hojota, ¿ya? El aguacate es la palta. El jaguar, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como puma o león. La cerradura es una chapa, ¿ya? Una chapa. Ustedes no hablan de ir a comprar una cerradura para la puerta, hablan de comprar una chapa, ¿ya? El cacahuate es el maní. Una de esas es un potrero, es una llanura, ¿no es cierto?, donde pasta el ganado. Y el cubo, en España le dicen cubo, acá le decimos balde, ¿ya? Para nosotros el balde es lo que para los españoles es un cubo. Ahora, cuando hablábamos de... Había una pregunta que decía, explique con ejemplo de la vida diaria cómo influye la presencia mayoritaria de inmigrantes en Chile. Bueno, no solamente han influido en cuanto a que hemos adoptado términos de ellos, nombres de cosas, sino que también han influido en forma de vestir, en colores, en costumbres, en festividades, en celebraciones propias de ellos, de los inmigrantes, y que de a poco se han ido instalando en nuestra cultura. La comida, por ejemplo, la comida peruana, que es mayoritaria en Chile, junto con la árabe, se ha ido juntando, ¿verdad? Uniendo a comidas tailandesas, hawaianas, comidas, ¿no es cierto?, de la India, y de a poco la gastronomía chilena ha ido cambiando. Ya no somos solamente empanadas y asado. Hay cientos de preparaciones extranjeras que son producto de las migraciones. Los colores, algo tan simple como eso. El chileno es un poco gris, usa el café, el negro, el, el plomo, el beige. Pero los extranjeros generalmente son más coloridos, ya usan vestuario de todos colores, llamativos, porque es parte de su cultura. Entonces, eso tiene que ver con la influencia de los inmigrantes, influencia positiva, es un aporte positivo a la cultura nuestra. Y finalmente, la pregunta decía, anote nombres usados en Chile que impliquen una influencia extranjera. Nosotros somos muy dados a tomar nombres de afuera, por artistas, por teleseries, por cantantes, por una serie de cuestiones. Vamos adoptando nombres y los vamos adecuando. Por ejemplo, hay uno que es Usnavi. A alguien se le ocurrió ponerle Usnavi a su hijo porque en los barcos norteamericanos, ¿no es cierto?, dice Usnavi, o sea que significa Estados Unidos, ¿no es cierto?, o Marina de Estados Unidos. Se le ocurrió ponerle Usnavi. Cuando se hace famoso un atleta, como por ejemplo el caso de Usain Bolt, ya cuando ganó sus primeras medallas, hubo mucha gente en Chile que le puso Usain a su hijo, ¿ya? Como una forma de estar a la moda, de destacar a su hijo, de hacer lo único, de hacer lo original. Por lo tanto, si nosotros revisamos la lista de sus compañeros de curso, lo más probable es que haya alguno que tenga un nombre, ¿verdad?, de influencia extranjera. Habrá algún Brian, algún Brian, alguna Yesenia, alguna Alexia, Alexandra, Joana y otros, ya que son nombres propios de las culturas extranjeras y que nosotros hemos ido chilenizando. Chiquillos, ha sido un gusto poder repasar esta parte con ustedes. Creo que les quedó algo más claro. Y en lo sucesivo vamos a mantener este contacto para que ustedes puedan hacer las consultas. Esta vez va a ser unilateral, pero las próximas veces en clase, ¿no es cierto?, vamos a poder interactuar y conversar
sobre estas materias que son tan importantes, que aunque ustedes digan, ¿qué importancia tiene saber esto? Somos parte de la historia. Y como seres vivos, como seres humanos, necesitamos saber cómo llegamos acá. Así que yo los invito a abrir la mente a estos cambios lingüísticos, porque ustedes son parte de una realidad. ¿Ya? Hoy día estamos con nuevos términos, hoy día estamos hablando de confinamiento, estamos hablando de toque de queda, estamos hablando de vacunas, de COVID-19, que son términos que van a quedar en nuestra lengua. Ya se están insertando. Por lo tanto, a medida que pasen los años, sus hijos o sus nietos sabrán que en el año 2020, ¿verdad?, se decía tal o de cual manera, tal o cual palabra. Un gusto, chiquillos, pero antes quiero hacerle una invitación. Quiero invitarlos a que, si tienen tiempo, obviamente, revisen los primeros 20 minutos de una película que se llama Los dioses deben estar locos, del año 80, que está por ahí en alguna parte de internet. ¿Ya? Es una película muy interesante desde el punto de vista lingüístico. No es necesario que la vean entera, pero hasta el minuto 20 nos plantea una problemática lingüística bastante interesante que me gustaría conversarla en la próxima clase. ¿Ya? Les dejo ese desafío para los que les interese. La película se llama Los dioses deben estar locos, es del año 80. Hay dos partes, ustedes la que tienen que ver es la primera, porque la segunda es como del año 2000 y tanto. ¿Ya? Me interesa la primera. Y solamente los primeros 20 minutos. Con eso estaríamos iniciando, ¿no es cierto?, la próxima clase. Nos estamos viendo, chiquillos. Gracias a todos.